¿Qué onda? Te quiero platicar algo que he estado reflexionando mucho, he estado meditando mucho con relación a una fecha específica, que es mañana. Pero antes de decirte qué sucede mañana, te quiero platicar por qué significa tanto para mí una fecha. Varias fechas, de hecho. Creo que detrás de todo lo que ocurre en nuestras vidas hay números. Detrás de todas las historias, detrás de todas las ideas, detrás de todas las palabras, hay números. Y los números son símbolos. Y desde esa obsesión, fascinación que tengo por los símbolos, me empecé a adentrar en el mundo de la numerología. Para nada soy un experto, ni siquiera diría intermedio en numerología. Así que no te voy a hablar de numerología desde la idea de que soy un referente al respecto. Te quiero compartir simplemente esta idea o conjunto de ideas que son el fundamento de la numerología. Simplemente para yo tratar de entenderlo también un poco más a profundidad, porque al explicar algo, al hacer el intento de enseñar algo, te das cuenta si verdaderamente puedes hacerlo con claridad, utilizando palabras prácticas. Y eso quiere decir que ya lo sabes, ya lo entendiste. No quiere decir que ese va a ser el mismo entendimiento que vas a tener siempre. Después puedes ir cambiando de opinión. Es de sabios cambiar de opinión con respecto a las variables y los detalles de cada tema. Dicho esto, creo que la numerología no es nada más un tema como de leerte el futuro, decirte cuál es tu número de la suerte, darte la fecha de cuándo te vas a morir. Todas esas cosas son fraudes o estafas o consecuencias de charlatanes haciendo de la suya. Pero hay muchas personas que definitivamente no son charlatanes y son maestros de numerología y han aprendido las sutilezas del lenguaje codificado en cada uno de los símbolos de los números y pueden ver los números detrás de las cosas y pueden ver las cosas detrás de los números. Pueden ver números en la vida y pueden ver la vida de los números, porque cada número tiene toda una vida detrás y todo un significado, toda una colección de información que está codificada en ese símbolo, en esa representación pictórica de 2 dimensiones, que es simplemente una herramienta para acercarnos a entender los bloques que construyen el universo. Si el universo está construido por bloques como piezas de Lego, son definitivamente números. Y cuando te acercas al entendimiento y la comprensión de todo eso que esconde cada número, no nada más que 1 es diferente de 2 y 2 es diferente de 3, sino qué significa la unidad, qué significa la polaridad, qué significa la Trinidad. Eso es un entendimiento que va más allá de lo práctico y lo meramente racional del número. Y quería hacer este video cortito, pero quiero aprovechar para enseñarte o para tal vez leer unos fragmentos de un libro. Dame chance. Tengo que encontrarlo. Lo voy a traducir en vivo, así que no voy a ir muy rápido. Pero estamos platicando tranqui, ¿no? A ver, este libro se llama Permite que los números te guíen, de Shivcharan Singh. Ahí te va. No hay ningún secreto para los números. Los números por sí mismos son el secreto. Los números son la fórmula de todas las fórmulas y la regla detrás de todas las reglas. Los números son el terreno espiritual de nuestra existencia. La vida tiene sus problemas y la numerología aplicada es una solución única. Los números son vistos como un problema hasta que los entendemos. Entonces se convierten en un camino hacia la solución de todos nuestros problemas. Cada problema tiene su número. Y cuando sabes cuáles son los números detrás de cada problema, estás por lo menos a la mitad del camino para resolverlo. Esas soluciones son fórmulas que te pueden ayudar a encontrar las respuestas
a las preguntas más importantes de tu vida a través de cómo se representan los números en ella. Los números son el lenguaje universal. Ellos atraviesan absolutamente todas las fronteras y pueden ser expresados de innumerables formas a través de distintas formas o símbolos. Para poder hacer un trabajo efectivo con los números necesitamos considerar la naturaleza de los números. Generalmente, solo nos comunicamos con ellos por su expresión material y racional, pero la esencia de un número es descubrir todo lo que hay detrás de las cualidades de la unidad, la polaridad, la trinidad, etc. Enfocarse en el significado codificado en cada número y no en el contenido en sí. Hay un lenguaje común detrás de todos los sistemas místicos, mágicos o de conocimiento esotérico. Ese lenguaje en común son los números. Sin embargo, entre todo el mundo de la numerología hay diferentes sistemas de interpretación que se usan y que están vigentes actualmente. Existe, por ejemplo, la numerología egipcia, que se especializa en la geometría sagrada y las proporciones divinas de las cosas. Está la numerología china, que examina el espacio entre las cosas y los ciclos de tiempo en los números. Está la numerología hebrea, que estudia la relación entre las letras y los números y que es la raíz del sistema místico de la Cábala. Está la numerología hindú también, que es más abstracta y metafísica y que estudia los planetas y la astrología con mucho más cuidado. Pitágoras fue uno de los primeros maestros que tuvo la visión de ver los números en todas las formas de la vida y en reconocer que los números son la esencia que permea todo el universo. Y creo que ahí, al hablar de Pitágoras, hace un gran acierto. Aunque si ahorita me pongo a hablar un poquito de Pitágoras, se volvería un video bastante largo. ¿Por qué te estoy platicando esto? Porque todos vivimos de muchas maneras relacionados con los números y no podemos escapar de los números. No sabríamos, por ejemplo, cuántos años tenemos si no supiéramos los números de nuestra fecha de nacimiento. Si no existiera un documento, ya sea escrito como puede ser tu acta de nacimiento, o un documento de memoria, por ejemplo, que alguien se acuerde cuándo naciste, pero igual te tendrían que dar una fecha para que tú pudieras calcular cuántos días, cuántos meses, cuántos años han pasado desde que naciste. Y todo eso son números. Resulta que operamos toda nuestra sociedad a través o alrededor de números, que son el calendario, ¿no? Por ejemplo, el calendario gregoriano. No podemos decir que es el principal calendario del universo, porque han habido otros calendarios y probablemente mucho más acertados que el calendario que nos rige actualmente. Pero todo alrededor de nuestras vidas gira alrededor de ese calendario. Entonces hay cierta energía, cierto poder, cierta sincronicidad alrededor de esas fechas y son importantes. Y no solo son importantes, sino que está probado que esconden tanto preguntas como respuestas muy importantes de tu proceso de despertar espiritual y del camino que estás caminando sí o sí en esta vida. Acercarte a la comprensión de los números que están codificados en tu fecha de nacimiento es un proceso muy importante si estás en un proceso de despertar de conciencia. Por eso estoy haciendo este video, porque mañana es mi cumpleaños y yo siempre he planeado mi vida o mis planes o mis cambios o mis momentos de reflexión profunda alrededor de el día en el que llegué a este mundo. Creo verdaderamente que en las fechas de nacimiento de absolutamente todos hay información que necesitamos. Y hay distintas maneras de llegar a esa información, pero no necesitas necesariamente aprender una en específico. Necesitas acercarte al entendimiento profundo de qué significa cada número del 1 al 9. Para empezar, esos son los bases. Esos son los fundamentos de la numerología. Y si te empiezas a acercar a un entendimiento más profundo, más existencial de qué significa tu fecha de nacimiento, vas a empezar a desbloquear procesos que tal vez están bloqueados. Vas a avanzar en procesos de madurez. Vas a encontrar respuestas a preguntas que necesitas responder, y eso te va a llevar a más preguntas a las cuales no vas a encontrar la respuesta, pero que vas a empezar una búsqueda por esas respuestas, y eso ya te movió en la vida, ya te sanó, ya te curó, porque cuando cambian las preguntas, creces.
Cuando cambian las preguntas creces.